Siempre imaginé que, el día en que mi madre partiera, el mundo perdería los colores. Pero, curiosamente, aquella mañana, el cielo estaba demasiado despejado, casi cruel en su serenidad. Las flores que adornaban la capilla desprendían un aroma dulce, sofocante, como si intentaran enmascarar el olor de la ausencia. Sujetaba con fuerza la asa del ataúd, no porque quisiera ser fuerte, sino porque mis manos temblaban tanto que parecía que me traicionarían si las dejaba libres. Mi madre no era solo mi madre, era mi única certeza. Crecí sin hermanos, sin una familia numerosa. Siempre fuimos nosotros dos. Y, de cierta manera, me acostumbré a creer que ella era suficiente para mí. Éramos inseparables. O, al menos, eso creía hasta aquel día. El silencio durante la ceremonia tenía un peso casi físico. Cada palabra del sacerdote resonaba como si se dijera dentro de mi pecho. Intentaba mantener la mirada fija en el ataúd, como si de algún modo mi concentración pudiera detener el tiempo e impedir que ella desapareciera para siempre. Fue en ese momento cuando el aire comenzó a cambiar. Primero, escuché pasos firmes que resonaban por el pasillo de la capilla. No eran como los de los familiares que llegaban tarde, tratando de deslizarse discretamente para no llamar la atención. Esos pasos eran diferentes, pesados, decididos, casi desafiantes. Cuando levanté la vista, vi a un hombre alto, de piel morena y cabello ya entrecano. Sus ojos tenían un brillo húmedo, pero firme, como si él tuviera tanto derecho como nosotros de estar allí. Detrás de él, dos jóvenes, probablemente en sus veintes, caminaban lado a lado, con una postura que mezclaba incomodidad y audacia. Al principio, pensé que fueran amigos lejanos, quizás conocidos de mi madre de algún tiempo en el extranjero. Mi madre viajaba con frecuencia por trabajo, y era posible que hubiera hecho lazos profundos en otros lugares. Pero entonces, cuando se acercaron al ataúd, el hombre hizo algo que me heló la sangre. Extendió la mano sobre la madera, cerró los ojos y murmuró en español. Mi esposa. Un escalofrío recorrió toda la sala. Recuerdo vívidamente el sonido de las sillas arrastrándose, la respiración contenida de las personas. Mi tío mayor fue el primero en levantarse, con el rostro rojo de ira. ¿Cómo es eso?, gritó, señalándolo con el dedo. ¿Quién es usted para decir eso? El hombre abrió los ojos lentamente. Con un acento marcado pero perfectamente comprensible, respondió. Soy el esposo de María, y ellos, señaló a los jóvenes detrás de él, son mis hijos. El mundo giró. Sentí que mis piernas flaqueaban. Mis manos, que hasta entonces sostenían un pañuelo, comenzaron a sudar tanto que tuve que apoyarme en el banco para no caer. Quise reír, pensar que se trataba de un malentendido, de una crueldad absurda en un momento inapropiado. Pero las miradas firmes de los dos jóvenes no dejaban lugar a dudas. No tenían miedo, tenían certeza. Mi cabeza parecía explotar de preguntas. Mi madre que siempre me había dicho que yo era su único hijo. Mi madre, que afirmaba que su matrimonio con mi padre adoptivo había sido la única vez que se unió a alguien. Mi madre, que predicaba la honestidad y siempre me recordaba que nunca debía ocultar nada a quien se ama. Esa misma mujer ahora era presentada como esposa de otro hombre, madre de otros hijos. Los murmullos se convirtieron en caos. Los familiares gritaban, otros preguntaban si era verdad, algunos lloraban de indignación. Yo no podía reaccionar. Solo miraba el ataúd cerrado, como si de repente fuera una extraña dentro de él. La imagen de la mujer que me había criado se deshacía ante mis ojos, como un retrato que se quema lentamente. Uno de los jóvenes, el más joven, quizá de mi edad, me miró. Su mirada no era de confrontación, sino de reconocimiento. Y eso dolió aún más. Era como si me conociera, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Mi tío intentó expulsarlos, gritando que aquello era una afrenta, que nadie podía aparecer en un funeral e inventar tal blasfemia. Pero el hombre mexicano sacó documentos del bolsillo. Los vi de reojo, certificados, papeles sellados, timbres oficiales. No era invención, no era delirio. Mi madre tenía dos vidas, dos familias, dos verdades, y yo era solo la mitad de la historia. Sentí una lágrima caliente recorrer mi rostro, pero no pude secarla. Estaba paralizado. El peso de toda mi infancia cayó sobre mí, y la pregunta que me quemaba por dentro era simple, pero devastadora. ¿Quién era yo para ella? Un hijo amado o solo un secreto bien guardado. Si el funeral ya había sido un terremoto, la lectura del testamento fue el verdadero derrumbe. Algunos días después del entierro,
recibí la llamada del abogado de la familia. Programó la reunión en su oficina, un edificio antiguo en el centro de la ciudad, de esos llenos de muebles de madera oscura y olor a polvo mezclado con café viejo. Entré a la sala con el corazón acelerado, acompañado de mis tíos y algunos primos. Para mi sorpresa, o tal vez para mi tormento, allí también estaban el hombre mexicano y los dos jóvenes, sentados uno al lado del otro, como si tuvieran el mismo derecho que yo de ocupar ese espacio. La tensión era palpable. Nadie intercambiaba palabras, pero las miradas hablaban alto: desprecio, rabia, desconfianza. Me sentía aplastado entre dos mundos, como si me hubieran forzado a formar parte de una historia en la que no quería estar. El abogado carraspeó, ajustó los lentes sobre su nariz y comenzó la lectura. Su voz era grave, pero fría, como si no comprendiera el peso de esas palabras para nosotros. Yo, María, en pleno goce de mis facultades mentales, dejo registrado mi testamento. El corazón latía con fuerza. Cada frase era un cuchillo capaz de cortar a cualquiera de nosotros. Al principio, todo parecía previsible. Algunos bienes destinados a familiares cercanos, donaciones a instituciones de caridad. Pero entonces llegó la parte que abrió heridas imposibles de cicatrizar. Destino la mitad de mis bienes a mi familia en México, mi esposo, José Luis, y mis hijos, Javier y Daniel, incluyendo la propiedad registrada en Guadalajara. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Propiedad? ¿En Guadalajara? Mi madre poseía una casa en México y yo nunca lo supe. Era como si, a cada párrafo, perdiera otro recuerdo de ella, como si todo hubiera sido un montaje. Mis tíos estallaron en gritos. «Esto es una burla», bramó mi tío Ricardo, golpeando la mesa. «Esta gente apareció de la nada. No tiene ningún derecho». José Luis, el hombre mexicano, se mantuvo firme. No gritó, no tembló. Solo levantó el mentón y respondió, con un español marcado pero claro: «Tenemos los documentos. Matrimonio legal». Ella era también mi esposa. Las palabras resonaron como un trueno. Matrimonio legal. No era un adulterio oculto, ni una aventura pasajera. Era oficial, documentado. Mi madre había sido esposa de él, tanto como lo había sido de mi padre en Estados Unidos. No podía hablar. Mis manos estaban frías y todo mi cuerpo parecía anestesiado. Los gritos a mi alrededor se convirtieron en ruidos lejanos, como si estuviera sumergido bajo el agua. Miré a los dos jóvenes, Javier y Daniel. El más joven, de mi edad, me miraba con una mezcla de culpa y desafío. El mayor, serio, mantenía la vista fija en la mesa, evitando cualquier contacto. Fue entonces cuando el abogado mencionó otro detalle. Además de los bienes, existe una cuenta conjunta que la señora María manejaba tanto en Estados Unidos como en México. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Recordaba los regalos que recibí, los viajes que hicimos, las escuelas caras en las que me inscribió. Siempre pensé que eran fruto de su sacrificio, de su trabajo incansable. Pero ahora comprendía que ese dinero no era solo mío. Era compartido. Era el mismo fondo que sostenía a la otra familia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Yo era solo la mitad de una inversión. Ya no era más especial que los otros dos. Me levanté de repente, sin pensar. ¿Entonces todo fue mentira? Mi voz salió temblorosa, pero lo suficientemente alta para silenciar la sala. Mi infancia, nuestros viajes, sus abrazos, ¿todo estaba compartido? ¿Nunca fui único? El abogado intentó intervenir, pero nadie le prestó atención. El silencio que siguió a mis palabras fue aún más doloroso que las discusiones, porque nadie respondió. Ni mis tíos, ni José Luis, ni mis supuestos hermanos. Era como si el silencio confirmara aquello que más temía, que la exclusividad del amor de mi madre era solo una ilusión que yo mismo había inventado. Mi tío Ricardo aprovechó mi dolor como combustible. ¿Ven? Hasta él lo entiende. Esta mujer nos engañó a todos. Hizo de dos países un escenario para su mentira. Quise defender a mi madre. Quise gritar que me amaba, que recordaba noches en las que me acunaba cuando estaba enfermo, las palabras de cariño que solo ella sabía dar. Pero, en ese instante, esos recuerdos perdieron peso. Parecían historias de un libro que tal vez no era mío. Javier, el mayor de los jóvenes, finalmente habló. Su voz era calmada, pero firme. Ella nos amaba a todos. No importa lo que piensen. La frase me atravesó. A todos. Y yo, que había crecido creyendo ser el centro de su mundo, ahora era solo una fracción de un todos.
No soporté más. Salí de la sala antes de que terminara la reunión, con los ojos ardiendo por las lágrimas. La ciudad parecía girar a mi alrededor. Los coches pasaban rápido. La gente caminaba sin saber que yo me estaba derrumbando. Me senté en la acera, respiré hondo y me pregunté, ¿quién era mi madre, en realidad? ¿La mujer que me crió solo en Estados Unidos o la esposa dedicada que tenía otra familia en México? Y, más doloroso aún, ¿quién era yo para ella? No quería volver a la oficina del abogado. Después de la primera reunión, me prometí a mí mismo que no volvería a pisar ese lugar. Pero la vida no suele respetar las promesas que hacemos en el auge del dolor. La herencia necesitaba ser discutida, y yo, en contra de mi voluntad, era parte central de esa farsa. El edificio parecía aún más opresivo ese día. Las ventanas altas dejaban entrar un sol agresivo, como si la luz hubiera venido solo para exponer las mentiras que prefería seguir ignorando. Entré a la sala despacio, y el corazón casi se me detuvo al ver de nuevo a esas tres figuras sentadas, José Luis y los dos jóvenes, mis hermanos. La palabra aún era un nudo en la garganta. Mis tíos ya estaban allí también, furiosos, con carpetas llenas de documentos que, según ellos, probarían que mi madre había sido engañada. Pero, en el fondo, yo sabía, el engañado era yo. El abogado comenzó la lectura detallada de los bienes. Cada palabra era un recordatorio de que mi madre había construido una vida paralela, coches, inversiones, cuentas conjuntas. Pero nada me impactó tanto como cuando mencionó la propiedad en Guadalajara. Residencia registrada a nombre de la señora María y de José Luis, ubicada en la ciudad de Guadalajara, México. Valorada en... No escuché la cifra. Mis manos comenzaron a sudar y la respiración se me cortó. Una casa. Una maldita casa entera de la que nunca había oído hablar. Y no era solo una cuestión financiera. Era simbólico. Porque toda casa tiene olor, tiene recuerdos, tiene fotografías colgadas en la pared. Mientras yo crecía pensando que éramos solo nosotros dos, ahora descubrí que mi madre había construido un hogar en otro país, con otras personas, otras historias. Mi tío Ricardo no pudo soportarlo y estalló. Esto es un absurdo. Ese hombre no tiene derecho a nada. Esa propiedad debe ser fruto de fraude, de manipulación. José Luis se levantó despacio, con una calma que parecía ensayada. Sus ojos, sin embargo, brillaban con rabia contenida. Ella me amaba. Construyó esa casa conmigo. Crió a mis hijos allí. Ustedes no saben nada de ella. La sala se convirtió en un campo de batalla. Mis tíos gritaban, los jóvenes trataban de defenderse, el abogado pedía silencio. Y yo, parado en medio de todo, sentía como si el aire hubiera desaparecido. Fue en ese caos que llegó la segunda puñalada, los extractos bancarios. El abogado, intentando aclarar, mostró documentos que demostraban que la misma cuenta utilizada para pagar mi escuela privada en Estados Unidos era la que sostenía los estudios de Javier y Daniel en México. Era como si toda mi vida hubiera sido dividida en dos columnas, equilibradas como si ella hubiera hecho cálculos para no favorecer a nadie. Siempre pensé que su esfuerzo era todo para mí. Pero no. Cada logro mío, cada conquista, estaba reflejada en otra ciudad, en otro idioma, en otra casa. Me levanté de repente, incapaz de soportarlo. ¿Entonces no era nada especial? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Todo lo que hizo por mí, también lo hizo por ustedes? ¿Nunca fui único? Silencio. El abogado desvió la mirada. Mis tíos guardaron silencio, y los dos jóvenes me miraron con una mezcla de dolor y culpa. Hasta José Luis pareció, por un instante, perder la firmeza. Fue Javier, el mayor, quien rompió el silencio. Habló despacio, como si cada palabra pesara toneladas. Ella nos amaba a todos. No de la misma manera, pero nos amaba. Eso me destruyó, porque quería creer que había una explicación, una disculpa que me devolviera la certeza de ser especial. Pero, en cambio, escuchaba que yo era solo parte de un conjunto. ¿Y cómo aceptar que el amor que creé exclusivo había sido compartido en secreto? La discusión volvió a crecer. Mis tíos amenazaban con acudir a la justicia. El abogado intentaba calmar, y los documentos pasaban de mano en mano como armas. Ya no soportaba escuchar la palabra herencia. Dinero, propiedades, cuentas. Como si todo pudiera reducirse a cifras, cuando en realidad lo que estaba en juego era la memoria de mi madre. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama de mi apartamento, rodeado de fotos antiguas de ella. Miré una imagen en la que todavía era niño,
sentado en su regazo durante un viaje a Disney. Recordé cómo me sentí ese día, único, amado, protegido. Ahora, no podía evitar preguntarme, ¿acaso, mientras me abrazaba en ese parque, ya pensaba en los otros hijos que la esperaban en México? La duda carcomía más que cualquier disputa judicial. Días después, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Necesitaba ver esa casa. La propiedad en Guadalajara no era solo un bien material. Era el escenario de toda una vida de la que fui excluido. Necesitaba caminar por esos pasillos, ver esas paredes, entender quién era la mujer que llamé madre. No se lo conté a nadie. Compré pasaje en silencio. El viaje en avión fue uno de los más largos de mi vida, no por el tiempo, sino por el peso de los pensamientos. A cada nube que pasaba por la ventana, parecía alejarme más de la infancia que conocí y acercarme a la verdad que temía. Cuando aterricé en Guadalajara, un calor seco me envolvió. El idioma, las voces en las calles, el olor de la comida vendida en carritos, todo parecía extraño, pero al mismo tiempo íntimo, como si hubiera un pedazo de mi madre disuelto en cada detalle de ese país. Tomé un taxi y mostré la dirección de la casa que estaba registrada en el testamento. Durante el trayecto, mi corazón latía descompasado. La ciudad pasaba ante mis ojos. Plazas llenas, niños corriendo, vendedores ambulantes gritando promociones. Intentaba imaginar a mi madre allí, caminando por esas calles, sonriendo en otro idioma, viviendo sin mí. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, perdí el aire. Era una residencia sencilla, pero llena de vida. Los muros tenían colores desvaídos. Había macetas con flores en la entrada y bicicletas apoyadas contra la pared. No era solo una propiedad, era un hogar. Allí, mi madre no era visitante. Allí, ella era la dueña de la llave, la mujer que cocinaba, acomodaba los muebles, guardaba recuerdos. Toqué el timbre con la mano temblorosa. Un vecino me miraba curioso, y por un instante deseé desaparecer. Pero entonces se abrió la puerta y apareció un rostro familiar. Javier, el mayor de mis medio hermanos. Me miró por unos segundos, como si no creyera lo que veía. No hubo abrazo, ni hostilidad, solo un silencio pesado. Finalmente, abrió la puerta sin decir nada. Entré, sintiendo mis piernas flojas. El interior de la casa olía a especias, mezclado con madera antigua. En las paredes, cuadros con fotografías. Fue entonces que el suelo desapareció bajo mis pies. Había fotos de mi madre, muchas, en algunas. Sonreía junto a José Luis, sosteniendo su mano como nunca había visto que sostuviera la de nadie. En otras, estaba con Javier y Daniel, abrazando a ambos como una madre orgullosa. Incluso había un retrato suyo enmarcado en la sala, como homenaje a su presencia. Me acerqué, casi sin respirar. Era la misma mujer que me arrullaba en las noches de fiebre, que me llevaba a la escuela, que me decía que yo era la razón de su vida. Pero allí, frente a esas fotos, comprendí que ella había dicho, y quizás sentido, lo mismo por ellos. Las lágrimas vinieron sin que pudiera impedirlo. Javier desvió la mirada, tal vez para darme espacio, tal vez porque también le dolía a él. Caminé por la casa como un fantasma, tocando los muebles, las cortinas, intentando absorber cada detalle de la vida secreta de mi madre. Fue entonces que encontré su habitación. Javier dudó antes de abrir la puerta, pero al final me dejó entrar. Allí dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Su perfume aún impregnaba las sábanas. Había libros apilados en la mesita de noche, gafas de lectura, una blusa doblada sobre la silla. Sobre la cómoda, un portarretratos, mi madre y yo, en Nueva York, cuando tenía unos 10 años. Mi corazón se aceleró. Entonces no me había borrado. Yo también estaba en esa casa. Yo también formaba parte de esa vida, aunque en silencio, aunque oculto. Ella hablaba de ti. La voz de Javier rompió el silencio. No mucho, pero siempre con cariño. Decía que eras fuerte, inteligente. Tragué saliva. Parte de mí quería creer en esas palabras, parte quería odiarlo por decirlas. Pero, en el fondo, comprendí que mi madre no me había olvidado. Solo me había compartido. Recorrí la casa durante horas, en silencio. Vi cartas guardadas en cajas, recetas familiares, dibujos de infancia de mis hermanos pegados en la nevera. Cada detalle me decía que mi madre no era una villana, sino una mujer que cargaba un peso mayor del que yo podía imaginar. Cuando el sol se puso, me senté a la mesa de la cocina con Javier y Daniel. Nadie hablaba. El silencio era casi insoportable,
pero sentía que ese momento era importante. Estábamos unidos por el mismo dolor, aunque de formas diferentes. Ellos habían perdido a la madre que los criaba todos los días. Yo había perdido a la madre que creía que era solo mía. Esa noche, acostado en una habitación de invitados, casi no dormí. El techo parecía aplastarme. Las preguntas llegaban en oleadas. ¿Por qué nunca me lo contó? ¿Tenía miedo de perderme? ¿O acaso yo era solo una parte menor de un amor más grande? En el fondo, sabía que jamás tendría todas las respuestas. Pero estar en esa casa, sentir su olor, ver las marcas de la vida que construyó, me dio una certeza amarga. Mi madre no fue una santa, pero tampoco fue un monstruo. Fue humana, frágil, dividida y, quizá, profundamente solitaria. A la mañana siguiente, antes de partir, pasé nuevamente frente al retrato de ella con José Luis y mis hermanos. Toqué el marco con la punta de los dedos y susurré bajito, casi sin voz. Quisiera haber conocido esta versión de ti, mamá. Y en ese instante, comprendí que el verdadero legado de ella no eran las casas, el dinero o los bienes. Era la contradicción. La prueba viva de que el amor puede ser múltiple, imperfecto y, aún así, devastadoramente real. En el tercer día en México, desperté con la sensación de que algo me observaba. No era Javier ni Daniel, ni tampoco José Luis, que hasta entonces había mantenido una distancia respetuosa conmigo. Era su presencia, mi madre. En cada detalle de la casa, en cada fotografía en la pared, en cada silencio durante las comidas, sentía como si ella estuviera allí, intentando decir algo que solo yo podría descifrar. Javier me llamó al patio. El sol quemaba fuerte, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de las flores que mi madre había plantado. Llevaba una caja de madera desgastada, que colocó frente a mí sin decir palabra. Cuando la abrió, vi cartas, cuadernos y algunos sobresellados. El corazón me dio un salto. «¿Son de ella?», dijo. «Papá los guardó. Pensamos que debías verlos». Tomé la primera carta con manos temblorosas. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era inconfundible. Las curvas apresuradas, las palabras un poco torcidas, pero siempre llenas de energía. Era la letra que había firmado mis notas de la escuela, mis autorizaciones para excursiones, mis felicitaciones de cumpleaños. Pero ahora, allí, era otra voz. «Querido hijo», decía, y por un segundo, pensé que la carta era para mí, pero pronto comprendí. Era para Javier. Hablaba sobre sus primeras palabras, sobre cómo tenía miedo a la oscuridad, sobre cómo su sonrisa la hacía olvidar sus propios errores. Leí cada línea como si me estuvieran apuñalando lentamente. Mi madre escribía para ellos con el mismo amor que yo siempre había pensado que era solo mío. Pasé por otras cartas, algunas para Daniel, otras para José Luis. Hablaba de recetas, de cuentas, de recuerdos. Y entonces encontré un sobre más grueso, con mi nombre escrito. Mis manos sudaban al abrirlo. M. comenzó. Siempre me llamaba así, una abreviatura cariñosa de mi nombre. Si algún día encuentras esto, tal vez yo ya no esté aquí para explicarte. Necesito que sepas que no fue fácil. Amar a dos familias no fue una elección sencilla, pero fue lo que me mantuvo viva. Las palabras me golpearon como puños. Hablaba de un trauma en Estados Unidos, algo que nunca reveló en detalle. Un acoso en el trabajo, una traición de personas cercanas, una humillación que la hizo huir. En México encontró a José Luis, un hombre que le dio estabilidad, y por miedo a perder la poca paz que le quedaba, nunca tuve valor de contarme toda la verdad. Nunca fuiste menos, hijo mío. Solo fuiste mi secreto más preciado. Te guardé en el corazón cuando estaba aquí, y los guardé a ellos cuando estaba allí. Mi error fue no haber logrado unir los dos mundos. Perdóname si puedes. Cerré la carta con manos temblorosas. Por un momento, el silencio fue insoportable. Quería gritar, quería maldecirla, quería arrancar esa caja de recuerdos y quemarla. Pero en lugar de eso, me desplomé. Lloré como no lo hacía desde la noche del funeral. Javier permaneció quieto, sin saber qué hacer. Al final, puso una mano sobre mi hombro, sin decir nada. Ese gesto simple me atravesó. Era mi hermano, aunque yo no estuviera listo para aceptarlo. Pasé horas leyendo todo. Descubrí secretos pequeños y grandes. Le encantaba cocinar mole poblano. Tenía miedo de los truenos. Guardaba recortes de periódicos sobre mí, sobre mis logros académicos, junto a los dibujos infantiles de ellos. Nunca me había olvidado, pero tampoco había elegido. Esa noche,
José Luis se acercó. Nos sentamos en la terraza, el cielo abierto lleno de estrellas. Me miró a los ojos, con una tristeza antigua. Yo sabía de ti, confesó. Desde el principio. Ella nunca te escondió de mí. Acepté porque la amaba, y porque sabía que te necesitaba tanto como a nosotros. Tragué saliva. Parte de mí sintió alivio. Parte se llenó de una furia silenciosa. Él sabía. Todos sabían. Menos yo. Me quitaste a mi madre, acusé. Respiró hondo. No, hijo. Solo la compartí contigo. Y ella también me compartió a mí. Esas palabras retumbaron en mi mente hasta que ya no pude soportarlo más. Volví a la habitación. Cerré la puerta y miré mi reflejo en el espejo. ¿Qué había que perdonar? ¿Me engañó? Sí. Me escondió. Tomó decisiones cobardes. Pero también cargó dolores que jamás conocería. El perdón no vino como un acto heroico, sino como una herida que simplemente dejó de sangrar. Al mirar la carta, comprendí que no necesitaba absolver a mi madre para siempre. Solo necesitaba aceptar que había sido humana, débil, contradictoria, pero aún así, mi madre. A la mañana siguiente, llevé la caja de cartas al patio. Javier y Daniel me observaron en silencio. Coloqué algunas cartas de vuelta, pero guardé la mía en el bolsillo. Luego respiré hondo y dije, no voy a odiarla, pero tampoco voy a olvidarla como ustedes quieren recordar. La voy a llevar entera, el amor y la mentira, el cuidado y la ausencia. Esa será mi forma de perdonar. Mis hermanos asintieron, quizás sin comprender totalmente, pero respetando. Era un perdón amargo, imperfecto, un perdón que no cura, pero me permite continuar. Aquella mañana desperté con una extraña inquietud. El peso de las cartas todavía estaba en mí, pero ahora había algo diferente, como si una pieza faltante finalmente empezara a encajar. Noté las miradas cruzadas entre Javier y Daniel durante el desayuno. Algo no dicho estaba allí, atrapada entre nosotros como un hilo invisible. Decidí no dejarlo pasar. ¿Alguien sabía de mí antes del funeral? Pregunté, directo. El silencio fue inmediato. Daniel desvió la mirada hacia el plato, removiendo el pan sin ganas. Javier, en cambio, mantuvo mi mirada, firme, pero con un leve temblor. Javier, presioné, sintiendo mi corazón acelerarse. Fuiste tú, ¿verdad? Dejó el tenedor y respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas heladas. Sí, lo sabía, admitió. La sala pareció girar. El aire se volvió pesado, denso, como si cada palabra hubiera transformado el espacio en plomo. ¿Desde cuándo? Pregunté, con la voz más fría de lo que esperaba. Desde los 15 años, respondió. Mamá me lo contó cuando empecé a hacer preguntas. Me parecía extraño su manera de desaparecer a veces, el brillo en sus ojos cuando recibía cartas de Estados Unidos. No quería esconderlo para siempre, pero me pidió que guardara el secreto. Me levanté bruscamente, arrastrando la silla por el suelo. ¿15 años? Mi voz resonó por toda la casa. ¿Durante todo ese tiempo supiste que yo existía? ¿Supiste que tenía un hermano, y no dijiste nada? Él también se levantó, exaltado. ¿Y qué querías que hiciera? Gritó de vuelta. ¿Que viniera hasta ti y destruyera tu vida? ¿Que te robara a tu madre? Ya lo hiciste, repliqué, sintiendo que la furia me dominaba. Tuviste su amor mientras yo me quedaba con migajas, esperando cada llamada, cada abrazo breve, sin entender nunca por qué ella parecía distante. Sabías la razón, pero dejaste que yo creciera en la ignorancia. Javier se acercó, con los ojos vidriosos, pero llenos de fuego. Yo solo era un niño. Tenía miedo de perder lo poco que tenía de ella. No lo entiendes. Hablaba de ti con tanto orgullo, con tanto cariño. Me sentía pequeño, invisible. Pensé, si él se entera de mí, se la llevará por completo, y yo me quedaré solo. Esas palabras me alcanzaron como cuchillas. Por primera vez, vi al niño detrás del hombre que estaba frente a mí. Un niño asustado, intentando retener a su madre para sí. Pero el dolor no disminuía. Entonces me negaste, Javier. Mi voz salió quebrada. Negaste mi existencia para preservar tu miedo. Daniel, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente intervino. Basta, dijo, levantándose. Esto no va a traer a mamá de vuelta. Ustedes dos fueron víctimas de la misma mentira. Pero no era tan simple. El resentimiento era como un río desbordado, imposible de contener.
Necesitaba enfrentar a Javier. Necesitaba arrancarle no solo la confesión, sino el peso de la culpa. Salimos al patio, donde el calor del sol parecía intensificar la rabia que hervía dentro de mí. Me quitaste la oportunidad de conocerla completa, dije, mirándolo a los ojos. Si lo hubiera sabido antes, podría haber venido aquí, podría haber formado parte de su vida, de la tuya. Pero elegiste el silencio. Me robaste años, Javier. Él bajó la cabeza. Lo sé, su voz era casi un susurro. He llevado este peso todos los días. Cada vez que mamá hablaba de ti, cada vez que mostraba tus fotos, veía lo que había hecho, pero era demasiado cobarde para contarlo. Hubo un largo silencio entre nosotros, interrumpido solo por el sonido lejano de gallos y el viento moviendo los árboles. Vi lágrimas caer de sus ojos. Por primera vez entendí que no era solo yo quien sufría. Él también había sido víctima del mismo amor dividido, de la misma vida doble que nos condenó. La rabia todavía estaba allí, pero empezó a mezclarse con algo inesperado, compasión. Deberías haber confiado en mí, dije, finalmente, con la voz entrecortada. Tal vez juntos lo habríamos soportado mejor. Él levantó los ojos, rojos, y respondió, lo sé, pero tenía miedo de perder a mamá, y la perdí de todas formas. Fue en ese momento que comprendí, el verdadero ladrón de nuestra infancia no era Javier, ni yo. Era el silencio de nuestra madre, el muro de secretos que construyó a nuestro alrededor. Aún así, el enfrentamiento no terminó en abrazo. No hubo reconciliación milagrosa. Solo nos quedamos allí, frente a frente, dos hermanos que finalmente se reconocían, no por la sangre ni por palabras dulces, sino por el dolor compartido.